Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a toda nuestra audiencia de la región de Latinoamérica, a Latam Hospitals, tercera edición. Muy contentos porque realmente hemos superado el número de inscripción que hemos tenido en ediciones anteriores, así que gracias por acompañarnos y seguir estando presentes para nosotros es muy importante y nos genera realmente mucha alegría el que ustedes estén ahí. Eh, a ver, ahora viene en este bloque la conferencia de la Asociación Bioquímica Argentina, realmente una institución muy amiga de la casa, así que nos pone contento estar presente con ustedes en Latam Hospitals, y queremos mandar un saludo grande a la comisión directiva de la Asociación Bioquímica Argentina, a todos los miembros que también pertenecen a dicha institución, y un saludo especial a la doctora Silvia González, que es presidenta de la institución, y a la doctora Viviana Osta, que en esta oportunidad va a presidir el Congreso número 74 que se realizará en junio próximo. Así que muchos éxitos en el Congreso, esperamos vernos allí, será en Buenos Aires en junio del año que viene. Y bueno, el tema que nos convoca hoy es un tema vinculado a la fertilidad y digamos, a la evaluación del riesgo del factor masculino y del rol del laboratorio en la preparación del semen para la inseminación intrauterina. Así que para hablar de este tema, realmente contamos con una especialista, la doctora Florencia Minotti, que la doctora Florencia Minotti es bioquímica egresada de la Universidad de Buenos Aires y es especialista en endocrinología y miembro de la Asociación Bioquímica Argentina. Así que Florencia, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu expertise, tu conocimiento. Bienvenida a vos, bienvenida a toda la comunidad de la Asociación Bioquímica Argentina. Y bueno, los dejamos en manos de expertos. Florencia, muchas gracias. No, bueno, muchas gracias a vos, Marisa, por la presentación. Voy a compartir pantalla nuevamente. Bueno, y obviamente, a toda la comisión directiva y organizadora de Latam Hospital por darnos este espacio para poder hablar un poquito de lo que es nuestra experiencia en un hospital público en lo que es fertilidad. Yo les voy a hablar, como dijo Marisa, de la evaluación del factor masculino y el rol del laboratorio en la preparación del semen para una técnica de fertilización asistida de baja complejidad como es la inseminación intrauterina. Entonces, para comenzar, podemos definir la infertilidad como la imposibilidad de lograr un embarazo después de 12 meses o más de mantener relaciones sexuales de manera regular, sin protección. Dentro de lo que son las causas de infertilidad, podemos decir que un tercio se asocian a factores femeninos, un tercio a factores masculinos, y el otro tercio es debido a una combinación de ambos factores. De manera que si tenemos en cuenta este dato, podemos decir que 2/3 de las parejas que consultan por infertilidad probablemente tengan algún factor masculino. Por eso es importante no solo la evaluación de la mujer, sino también del hombre. Hoy decimos que la infertilidad es una cuestión de la pareja y no del individuo. Dentro de la etiología del factor masculino, dentro de lo que es infertilidad, hay un montón de causas, puede ser obstrucción a nivel de la vía espermática, testículos no descendidos, déficit hormonal, defectos a nivel de los espermatozoides, ciertas infecciones, exposición a tóxicos, es decir, hay un montón de factores que pueden afectar la fertilidad del hombre. Entonces, comenzando con la evaluación del factor masculino, cuando una pareja consulta por infertilidad, obviamente hay que recabar información acerca de sus antecedentes, completar una historia clínica, realizar una buena anamnesis, proceder al examen físico. Después, obviamente, se le van a solicitar estudios, dentro de los cuales el más importante en el análisis del factor masculino es el espermograma o análisis del semen, y en ciertas ocasiones también se van a solicitar ciertos estudios especiales para poder arribar al diagnóstico. Ahora vamos a ir viendo cada uno de estos en particular.
Comenzando con la primera parte, la evaluación de antecedentes del paciente, vamos a interrogar acerca de alteraciones en el desarrollo, como por ejemplo puede ser criptorquidia, la criptorquidia o mal descenso testicular. Es una condición en donde los testículos normalmente se desarrollan a nivel abdominal, y hay ciertas circunstancias por las cuales estos testículos no descienden a la bolsa escrotal, entonces se encuentran expuestos durante un mayor tiempo a una temperatura superior dentro del abdomen que la temperatura a la que estarían dentro de la bolsa escrotal, y esto puede alterar la espermatogénesis de ese individuo. También hay que interrogar acerca del desarrollo puberal, a qué edad comenzaron a afeitarse, cuándo comenzaron con olor sudoral, para ver cómo fue el desarrollo de su pubertad. Por otro lado, además de los antecedentes personales, vamos a recabar información acerca de antecedentes familiares que puedan tener, algún familiar que haya tenido problemas para concebir el embarazo, que nos haga sospechar de ciertas causas genéticas, o cualquier otra condición que nos haga pensar que puede haber problemas de fertilidad o pérdidas de embarazo en este paciente. Por otro lado, hay que ver la presencia también de infecciones, no solo a nivel de testículos, sino también de toda la vía espermática, que pueden llegar a producir obstrucciones que afecten la fertilidad en este paciente. Por otro lado, sabemos que los testículos son órganos con un alto índice de actividad mitótica, de manera tal que este proceso puede verse afectado por la exposición a tóxicos, como puede ser, por ejemplo, el calor, aquellos pacientes que trabajan frente a hornos a altas temperaturas, por ejemplo, o pacientes con cáncer que van a ser tratados con quimioterapia o radioterapia, en cuyo caso lo que se sugiere es, previo al inicio del tratamiento, la criopreservación de espermatozoides, porque no se sabe cómo puede verse afectado ese testículo luego del tratamiento. También hay ciertas medicaciones que pueden alterar el eje hipotálamo hipófiso testicular, como por ejemplo es la testosterona, o también bloqueantes cálcicos, como en el caso de pacientes hipertensos, ya que el calcio es un analito que es muy importante en todo el proceso de fecundación, inclusive para varias funciones que debe cumplir el espermatozoide. Entonces aquellos pacientes que estén tratados con bloqueantes cálcicos pueden verse afectada su fertilidad. Y otra cosa importante a interrogar es acerca de cirugías, sobre todo a nivel gonadal o abdominal. Son muy comunes las hernias inguinales, y por lo general cuando se realiza la cirugía para sacar el saco herniario, ese saco va pegado al conducto deferente, y entonces durante la cirugía puede generarse algún corte en el conducto deferente, y esto haga que el paciente justamente tenga problemas para lograr el embarazo en un futuro. Una vez realizado todo la anamnesis del paciente, pasamos al examen físico, donde se va a medir obviamente peso, talla, presión arterial, pero también hay que tener en cuenta el hábito corporal de esa persona, cómo es la distribución del vello. Normalmente los pacientes que consultan tienen un hábito corporal completamente normal, pero puede concurrir un paciente que tenga un hábito eunucoide con extremidades largas en relación al tórax, con una distribución de vello más ginecoide, pueden tener ginecomastia, y que esto nos haga sospechar en un síndrome de Klinefelter. Una de las determinaciones importantes en lo que es el examen físico del varón es determinar el volumen testicular. Esto se determina con el orquidómetro de Prader, que es el que está acá en la figura. Es una serie de cuentas de madera dispuestas en forma de rosario, en donde se compara cada una de estas cuentas con el testículo del paciente, y se determina cuál es el volumen testicular. Un volumen testicular normal en adultos es mayor o igual a 15 mililitros, y un buen volumen testicular me va a hablar de una buena funcionalidad de ese testículo, de una buena producción de semen. Y otra cosa con la que nos podemos encontrar en el examen físico, en la palpación de los testículos, es la presencia de varicocele. Varicocele es una enfermedad muy frecuente en el varón. El 15% de toda la población masculina presenta varicocele, y dentro de lo que es la población infértil, los pacientes que consultan por infertilidad, un 30% de los varones tienen varicocele. El varicocele es una dilatación del plexo venoso que drena la sangre fuera del testículo. Entonces estas venas suelen tener válvulas que evitan que la sangre sucia, por decirlo de alguna manera, vuelva hacia el testículo. Cuando ocurre una dilatación en estas venas, las válvulas dejan de funcionar correctamente, y esto hace que la sangre tóxica vuelva hacia el testículo, y esto puede alterar justamente la espermatogénesis en este paciente y alterar su fertilidad. Una vez realizado el examen físico, se le van a solicitar estudios, dentro de los cuales el más importante para evaluar la funcionalidad y la fertilidad en el paciente masculino es el análisis del semen o espermograma.
Acá es donde me voy a detener un poquitito más, porque justamente mi especialidad es lo que hacemos nosotros en el laboratorio. El análisis del semen es una herramienta básica que aporta información acerca de la funcionalidad del aparato reproductor masculino, nos va a dar una idea acerca de la producción de espermatozoides por parte del testículo, de la actividad de las glándulas anexas y de la permeabilidad de la vía espermática. Sin embargo, decimos que tiene un valor predictivo relativo como pronóstico de fertilidad, ya que para un paciente individual el pronóstico de fertilidad va a estar dado por el potencial fértil de la pareja. Como les dije anteriormente, infertilidad es una cuestión de pareja y no de individuos. Entonces podemos encontrarnos con pacientes que tienen una muestra de semen completamente normal y sin embargo no logran el embarazo. Para comenzar un poco con el análisis del semen, vamos a hacer un breve repaso del aparato reproductor masculino, el cual está formado por el pene, los testículos, las vías seminíferas y las glándulas anexas. Las vías seminíferas son estructuras tubulares que se encargan de conducir los espermatozoides del lugar donde se producen, es decir, desde el testículo hacia el exterior, y son el epidídimo, el conducto deferente y el conducto eyaculador. Mientras que las glándulas anexas son estructuras glandulares encargadas de sintetizar y secretar los componentes líquidos del semen, y está formado por las vesículas seminales, la próstata y las glándulas bulbouretral. Ahora bien, ¿cómo es que se producen los espermatozoides? Durante el desarrollo embrionario, alrededor del día 24 del desarrollo, se van a producir aproximadamente unas 100 células germinales o espermatogonias, y hacia la cuarta semana de vida ya se van a acumular alrededor de 4000 de estas células. Pero no va a ser hasta la pubertad el momento en el cual comiencen a sintetizar los espermatozoides, en un proceso que va a durar a lo largo de toda la vida del varón, si bien la calidad y la cantidad de espermatozoides que se van a ir produciendo va a ir descendiendo con el tiempo. Entonces, en sí, el proceso, la espermatogénesis, consiste en el paso de una célula germinal, la espermatogonia, con 23 pares de cromosomas, es decir, diploide, a 4 células haploides con la mitad de la dotación genética, que son los espermatozoides. En un proceso que dura aproximadamente entre 62 y 75 días, es decir, más o menos 2 meses y medio. Ahora bien, para que todo esto ocurra y se lleve a cabo, necesitamos de la correcta función del eje hipotálamo-hipófiso testicular. Para ello, el hipotálamo va a sintetizar y secretar la hormona liberadora de gonadotrofinas, o GnRH, que va a impactar a nivel de la hipófisis para la síntesis y liberación de gonadotrofinas. La LH, por un lado, va a actuar sobre las células de Leydig, la cual va a comenzar la síntesis de testosterona, que es necesaria para que la espermatogénesis se inicie, y la FSH va a actuar sobre las células de Sertoli, la cual también va a permitir el desarrollo y el mantenimiento de la espermatogénesis. Entonces, con una espermatogénesis activa, el testículo sintetiza testosterona e inhibina B, que son los que van a hacer el feedback negativo a nivel hipotálamo hipofisario para retroalimentar este eje. Entonces, yendo en sí al análisis del semen, como dijimos anteriormente, el espermograma es una herramienta básica que evalúa la funcionalidad del aparato reproductor masculino, la necesidad de delimitar cada vez más las características seminales tanto del varón fértil como infértil, ha dado lugar a que la Organización Mundial de la Salud publique sucesivas ediciones del Manual para el Examen y Procesamiento del Semen Humano. Este que figura en la diapositiva es la última edición, la 6ª edición, que fue publicada en el 2021, que consta de 3 capítulos: el análisis del semen, preparación y criopreservación y control de calidad. Nosotros ahora en esta clase nos vamos a enfocar en el análisis del semen, dentro del cual se subdivide en exámenes básicos, que es lo que se realiza de rutina a todos los pacientes que consultan por fertilidad, análisis ampliados que pueden realizarse por elección del laboratorio o por decisión del médico, como puede ser la evaluación del factor inmunológico, y exámenes avanzados que bueno, no se realizan de rutina, sino que se utilizan en investigación, como por ejemplo la evaluación de radicales libres o la reacción acrosómica, por ejemplo. Entonces, como todo análisis de laboratorio, tenemos que tener en cuenta la etapa preanalítica, en donde se van a dar las indicaciones al paciente para la recolección de la muestra. Es muy importante que el paciente cumpla con todas estas indicaciones para poder llegar a abordar conclusiones acerca de su funcionalidad testicular. Para ello deben cumplir una abstinencia sexual entre 2 y 7 días, ya que una abstinencia mayor hace que los espermatozoides empiecen a morirse en el epidídimo, y entonces esto no va a ser indicativo de cómo es la funcionalidad de ese testículo.
La muestra la tienen que obtener por masturbación, es muy importante que obtengan el eyaculado completo, que no pierdan material, porque como vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva, el eyaculado es una mezcla de secreciones y perder una parte del material puede implicar la pérdida de una parte importante de esta muestra, como ser, por ejemplo, un gran número de espermatozoides. La muestra la van a obtener en un frasco estéril de boca ancha, en donde se recolecta orina normalmente, y otra cosa importante es que tienen que remitir la muestra dentro de la primera hora de obtenida la misma, porque posterior a la hora los espermatozoides comienzan a perder calidad y sobre todo empiezan a perder movilidad. Y también, sobre todo en los meses de invierno, es importante que la muestra la transporten al abrigo del frío, a temperatura corporal, porque el shock térmico altera la movilidad de los espermatozoides. El coitus interruptus no es confiable porque va a haber contaminación vaginal y además puede haber pérdida parcial del eyaculado. Entonces, como les dije recién, a diferencia de otras secreciones corporales, el semen es una mezcla heterogénea de secreciones que no existe dentro del cuerpo antes de ser eyaculada. Consiste en una suspensión concentrada de espermatozoides que están almacenados en el epidídimo, mezclados y diluidos con las secreciones de las glándulas anexas, de manera tal que las fracciones secuenciales del eyaculado no son iguales. Podemos dividirlo teóricamente en una primera fracción, que es aportada por las glándulas uretrales y bulbouretrales, cuya función es alcalinizar la uretra previo al paso de los espermatozoides, es decir, van a aportar un pH alcalino y un 5% del volumen al semen. En esta misma fracción se eyacula la secreción prostática, que aporta un pH ácido y un 25% del volumen al semen, y en esta primera fracción es donde se eyaculan la mayoría de los espermatozoides que estaban almacenados en la cola del epidídimo. Por eso si el paciente pierde la primera fracción del eyaculado, está perdiendo una parte importante de los espermatozoides. Y en una segunda fracción se va a eyacular la secreción de las vesículas seminales, la cual aporta un pH alcalino y un 70% del volumen al semen, es la que mayor volumen aporta al eyaculado, y en esta segunda fracción se eyaculan escasos espermatozoides. Entonces, una vez que el paciente recolecta la muestra y la lleva al laboratorio, comienza el análisis del semen, que se va a dividir en un análisis macroscópico y en un análisis microscópico. Dentro del análisis macroscópico es muy importante la medición precisa del volumen, porque, como dijimos anteriormente, las glándulas anexas son las que aportan los componentes líquidos del semen, entonces la medición precisa del volumen me va a estar hablando acerca de la función secretora de las glándulas anexas. La forma precisa de medir el volumen es por pesada, asumiendo una densidad del semen de 1 gramo por mililitro. Por otro lado, cuando el semen es recién eyaculado, en el recipiente de recolección tiene un aspecto coagulado, similar al de un gel, y luego, a los pocos minutos, por acción de las enzimas prostáticas, comienza a licuarse por completo. Lo normal es que licuefaccione antes de los 60 minutos. Una vez que la muestra está licuefaccionada por completo, se va a determinar la viscosidad, aspirando el semen con una pipeta Pasteur y dejándolo que caiga gota a gota por gravedad. Cuando el semen cae gota a gota justamente es una viscosidad normal. Si se forma un hilo de más de 2 centímetros de diámetro, implica que la viscosidad está aumentada. Otra determinación importante en lo que es el análisis macroscópico es el color y el aspecto. El color del semen suele ser blanco grisáceo, el color normal, de aspecto paliscente. El aspecto del semen nos da una idea de la cantidad de células que tiene en suspensión, y las células que están presentes en el semen mayoritariamente son espermatozoides, entonces podemos ver aspectos más translúcidos, o sea, menos opacos, en aquellos sémenes que tengan un bajo recuento de espermatozoides. Podemos encontrar también otros colores, como puede ser más amarillento en el caso de pacientes con leucocitospermia, con alguna infección, o que tomen ciertas vitaminas, o más rojizo en el caso de las hemospermias, en donde si se trata de un paciente joven, vamos a sospechar que esa hemospermia es debida a un traumatismo, mientras que si es un paciente añoso, es más probable que sea de origen tumoral. Y por último, vamos a determinar el pH. El pH en una muestra de semen depende de la contribución relativa de la secreción ácida proveniente de la próstata y la secreción alcalina proveniente de las vesículas seminales. De manera tal que un semen normal tiene un pH neutro, aproximadamente de 7,2, lo cual me está indicando que hay un correcto balance entre las secreciones de la próstata y las vesículas seminales.
Una vez realizado el análisis macroscópico, comienza el análisis microscópico. Los dos parámetros más importantes que le van a interesar al médico son justamente la movilidad y el recuento espermático, para los cuales me voy a detener un poquito más, pero también es importante determinar la vitalidad de una muestra de semen. Esto se realiza con colorantes supravitales como es la eosina. Estos colorantes van a teñir únicamente los espermatozoides muertos, ya que los espermatozoides muertos comienzan a degradar su membrana plasmática y esto permite el paso del colorante. Entonces lo que voy a ver al microscopio son espermatozoides con la cabeza rosa, porque la eosina es de color rosa. También es importante determinar la presencia de células no espermatozoides, principalmente leucocitos, con la técnica de peroxidasa, y vamos a determinar también la morfología con la coloración de PAP modificada o Giemsa. En lo que es movilidad espermática, lo que se hace es poner una gota de semen entre porta y cubre objetos, y se va a determinar ya sea a temperatura ambiente o en platina termostatizada a 37 grados. Este parámetro es el parámetro con mayor variabilidad, ya que depende del observador, porque lo que estamos haciendo es determinar el porcentaje de células que están en continuo movimiento y en todas direcciones, con lo cual lo hace muy observador dependiente. La quinta edición del manual de la OMS clasificaba los espermatozoides en móviles progresivos y aquellos espermatozoides móviles e inmóviles, y dentro de los espermatozoides móviles los subclasificaba en espermatozoides con movilidad progresiva, aquellos que se desplazan cierta trayectoria independientemente de su velocidad, ya sea en círculos grandes o de manera lineal. Y espermatozoides con movilidad no progresiva son aquellos que se mueven en el lugar con apenas un latido flagelar o un movimiento circular pequeño. La sexta edición, publicada en el 2021, pasó a clasificar a los espermatozoides según su velocidad, en rápidamente progresivos, aquellos que se mueven a velocidad mayor a 25 micrones por segundo, lentamente progresivos, entre 5 a 25 micrones por segundo, no progresivos, que los que se mueven en el lugar, e inmóviles. Sin embargo, realizamos el análisis subjetivo del semen, que es el realizado con el ojo humano, el microscopio óptico. Es imposible determinar la velocidad con la que se mueven. Este tipo de clasificación es más útil cuando contamos con por ejemplo, el CASA, que es un análisis de semen asistido por computadora, en donde mediante un software informático se calcula la velocidad y la trayectoria con la cual se mueven los espermatozoides. Otro parámetro importante en el análisis microscópico del semen es el recuento espermático, para lo cual lo que tenemos que hacer es inmovilizar los espermatozoides con un fijador, y se va a hacer el recuento en cámara de Neubauer dentro del retículo central, donde se contarían los glóbulos rojos. Vamos a determinar la concentración de espermatozoides, y luego, multiplicado por el volumen eyaculado, vamos a obtener el número total de espermatozoides. Es muy importante informar ambos parámetros porque el número total de espermatozoides correlaciona mejor con la funcionalidad del testículo, ya que nos da una idea acerca de la producción de espermatozoides por el testículo, de la permeabilidad de la vía espermática y de la función secretora de las glándulas anexas, y además nos va a dar una idea de la cantidad de espermatozoides que van a ser transferidos a la pareja durante el coito. La concentración de espermatozoides, si bien tiene relación con las tasas de fecundidad y embarazo, está más influenciada por el volumen de secreción de las glándulas anexas, entonces no es una medida específica de la función testicular. Por eso es que informamos ambos parámetros. En este gráfico lo que podemos ver son 5 pacientes que juntaron muestras de semen durante varias semanas, y se graficó el número total de espermatozoides y la concentración, y vemos la amplia variabilidad en el recuento espermático. Si bien la mayoría de las veces tienen valores normales, por ejemplo vemos a un paciente que tiene 250 millones de espermatozoides, y en otro momento tiene casi 0. Entonces, con esto, lo que quiero decir es que es imposible caracterizar la calidad del semen de un hombre a partir de la evaluación de una única muestra de semen. Por lo menos se necesitan 2 muestras separadas al menos 2 o 3 semanas. Como todo informe de laboratorio, tiene que tener valores de referencia. En lo que es el manual de la OMS del 2010, publica como valor inferior de referencia para todos los parámetros seminales el percentilo 5 de una población de hombres con fertilidad comprobada el año previo a la realización de este estudio. Esto que quiere decir que el 95% de toda la población fértil que se estudió tenía los parámetros del semen por encima de este valor. En el 2020 se amplió este estudio con un mayor número de participantes, y participantes presentes en distintas regiones del mundo,
y se llegaron prácticamente a los mismos valores de cada uno de los parámetros seminales. Sin embargo, tenemos que decir que por debajo del percentilo 5 hubo pacientes que lograron el embarazo igual, por lo que en definitiva los valores de referencia del espermograma son solamente orientativos y no son categóricos de si un hombre es fértil o infértil. Entonces, una vez realizado el espermograma, podemos encontrarnos con muestras de semen completamente normales, sin ninguna alteración, lo que se denomina normosospermia. Podemos tener muestras de semen con ausencia completa de espermatozoides, lo que se denomina azospermia, o podemos encontrarnos con pacientes que tengan alteraciones ya sea en la cantidad de espermatozoides, oligosospermia, en la movilidad, astenosospermia, o en la morfología, lo que se conoce como teratosospermia. Ahora, ¿qué influencia tiene un paciente que tiene una muestra de semen completamente normal en la fecundación y el desarrollo embrionario? Para eso que tenemos que tener en cuenta que los espermatozoides, una vez dentro del tracto genital femenino, experimentan la última etapa de su desarrollo, donde adquieren la capacidad fecundante. Nosotros cuando realizamos el espermograma estamos básicamente evaluando esta parte, pero el semen, cuando entra en contacto con los fluidos del tracto genital femenino, experimentan lo que se denomina capacitación espermática, en donde los espermatozoides adquieren un cambio en el patrón de movimiento a una movilidad hiperactivada, y además adquieren la capacidad de realizar la reacción acrosomal o reacción acrosómica, que es un proceso mediante el cual el espermatozoide libera una serie de enzimas presentes en el casquete acrosomal, que lo que van a hacer es degradar la zona pelúcida del ovocito. Esto permite que el espermatozoide atraviese esta zona, entre en contacto con la membrana plasmática del ovocito, se fusionen ambas membranas, se libere el núcleo y luego ocurra la fusión del núcleo femenino y masculino para la formación del cigoto. Entonces, como vemos, el espermatozoide debe cumplir muchas funciones para poder lograr el éxito en la fecundación. Entonces, decimos que para completar la evaluación del hombre normosospérmico, deberíamos evaluar las estructuras del espermatozoide que entran en juego en este proceso de fecundación y desarrollo embrionario, que está dentro de lo que son estudios especiales o estudios funcionales del espermatozoide, que vamos a ver ahora un poquito más adelante. Por otro lado, cuando en el examen directo no observamos espermatozoides, lo que hay que hacer es centrifugar la muestra de semen, y si en el sedimento de esa muestra de semen no encontramos espermatozoides, decimos que el paciente tiene una azospermia. Hay dos tipos de azospermia. La azospermia no obstructiva o secretora es aquella en donde la falla está en la producción de espermatozoides, y esto puede ser por fallas a nivel del eje, hipotálamo, hipófiso testicular, donde hay un incorrecto estímulo del testículo para la producción de espermatozoides, lo que se denominan causas pretesticulares, o puede ser directamente una falla propia del testículo, lo que serían las causas testiculares. O sea, podemos encontrar anomalías congénitas como es la anorquia, la falta de testículos en la bolsa escrotal, aplasia germinal, que son testículos en donde no tienen directamente células germinales, anomalías cromosómicas como es el síndrome de Klinefelter, o puede ser adquirido por ciertas infecciones como es la orquitis, o puede ser por torsión testicular o exposición a tóxicos o radiaciones. El otro tipo de azospermia es la azospermia obstructiva, en donde el eje hipotálamo hipófiso testicular funciona correctamente, hay una espermatogénesis conservada, pero esos espermatozoides no pueden salir porque hay una obstrucción, ya sea a nivel de epididimo, conductos deferentes o conductos eyaculadores. ¿Cómo las voy a diferenciar estos tipos de azospermia? Con el examen físico y con la determinación de FSH. Si la azospermia es de tipo secretora, de causa pretesticular, es decir, hay una alteración a nivel del eje hipotálamo hipófiso testicular, vamos a encontrarnos con una FSH baja, entonces el testículo no va a estar estimulado por las gonadotrofinas, entonces el volumen testicular va a estar disminuido. Mientras que si la falla es propia del testículo, voy a encontrarme con una FSH elevada, ya que el testículo no funciona, y entonces la hipófisis sensa que ese testículo no está produciendo testosterona, no está produciendo inhibina B, no hay feedback negativo, y comienza a secretar más FSH para tratar de estimularlo. Por eso nos encontramos con FSH elevada y el volumen testicular disminuido, porque obviamente la falla está en el testículo. Mientras que si la azospermia es obstructiva, dijimos que el eje hipotálamo hipófiso testicular se encuentra indemne, no hay ninguna alteración, la espermatogénesis está conservada, o sea que la FSH y el volumen testicular están normales, pero la vía espermática va a estar dilatada justamente por la presencia de obstrucciones. Existe tratamiento en el caso de la azospermia no obstructiva. Si es de causa pretesticular, vamos a tener que tener en cuenta el momento de la vida en que se encuentra el varón. Si el varón no desea fertilidad,
lo que se le va a dar es testosterona para inducir la virilización de ese paciente, mientras que si el paciente desea fertilidad, la testosterona es contraproducente porque va a inhibir más el eje hipotálamo hipófiso testicular, entonces lo que tengo que hacer es darle lo que les falta, es decir, gonadotrofinas. Se le va a dar un tratamiento con FSH recombinante y con HCG por su similitud con la LH. Mientras que si la causa es testicular, hay una falla a nivel del testículo, no hay muchas opciones. En estos casos la mayoría de los túbulos seminíferos van a estar despoblados de células germinales, pero puede pasar que en el medio de alguno de ellos haya alguno que tenga la espermatogénesis conservada, entonces lo que se le indica a estos pacientes es la punción testicular, para ver si se encuentran espermatozoides. Se ha visto que en el 50% de los pacientes con falla testicular se pueden encontrar espermatozoides en el testículo por punción. Y estos espermatozoides luego van a ser utilizados en una técnica de fertilización asistida de alta complejidad, como es el ICSI, que es la inyección intracitoplasmática de espermatozoides. Ahora, si la zoospermia es obstructiva, tenemos que tener en cuenta el recorrido que hacen los espermatozoides, desde que se producen en el testículo, van a ser almacenados y madurar en el epidídimo, y luego van a pasar por conducto deferente, conducto eyaculador, uretra hacia el exterior. Entonces, para poder determinar dónde está la obstrucción, esto lo vamos a hacer con el análisis propio del semen. Si la obstrucción está proximal al testículo, ya sea en epidídimo o en conductos deferentes, como suele pasar en los pacientes vasectomizados, no voy a tener espermatozoides porque estos no pueden salir, pero sí tengo el aporte de las glándulas anexas. Tengo el aporte de la vesícula seminal y la próstata, por lo tanto el pH va a estar normal y el volumen seminal también va a estar normal. Mientras que si la obstrucción es distal a nivel de conducto eyaculador, no voy a tener el aporte de las vesículas seminales, que eran aquellas que aportaban un pH alcalino y aportaban el mayor volumen al semen. Entonces me voy a encontrar con un semen que tiene un pH ácido por la secreción ácida de la próstata y un volumen seminal disminuido porque no tiene el aporte de las vesículas seminales. En cuanto al tratamiento de estos pacientes, puede ser quirúrgico para intentar desobstruir esa vía. En el caso de los pacientes vasectomizados se hace un corte a nivel del conducto deferente, y la cirugía para volver a unir este conducto es lo que se denomina vaso-vaso-anastomosis, o si el paciente no quiere realizar ninguna cirugía, se puede recuperar espermatozoides directamente por punción testicular porque la espermatogénesis está conservada. Bueno, también podemos encontrarnos entonces con pacientes que tienen espermatozoides, pero tienen alguna alteración, ya sea en la cantidad, en la movilidad o en la morfología. En estos casos podemos conocer la causa de esa alteración y que no sea corregible, por ejemplo, pacientes que hayan sido tratados con quimioterapia, que tengan alguna infección testicular, lo que se denomina orquitis, o criptorquidia, aquellos pacientes con mal descenso testicular, en donde no pudimos corregir la causa a tiempo. Podemos tener causas conocidas pero corregibles, pacientes que son sometidos a tóxicos, por ejemplo calor, o pacientes que fuman o consumen algún otro tipo de droga. También aquellos pacientes con varicocele. El varicocele hay distintos grados, hay algunos que son operables, otros que no, pero bueno, puede, digamos, revertirse. También pacientes con infecciones, con sospecha de alguna infección, por ejemplo, cuando en el semen se encuentran un alto porcentaje de células de leucocitos, células peroxidasa positiva, cuando es mayor a 1 millón, habla de la presencia de alguna infección, entonces se va a tratar esa infección y se va a corregir la causa. O también causas inmunológicas, ahora vamos a ver lo que es el factor inmunológico, la presencia de anticuerpos antiespermatozoide que puedan estar alterando la movilidad de los espermatozoides de ese paciente, o podemos tener alteraciones y que no conozcamos la causa. Entonces, en todos estos casos, existen algunos estudios especiales para poder arribar al diagnóstico. Uno de ellos es el cultivo, obviamente, ante la sospecha de infecciones se va a solicitar espermocultivo, o sea, cultivo de semen, y también cultivo de primer chorro de orina. Se van a pedir gérmenes comunes, micoplasma, ureaplasma, también isopauretral para clamidia. Por otro lado, también podemos evaluar el factor inmunológico. Como sabemos, el sistema inmune reconoce como propio todo aquello a lo que estuvo expuesto durante el desarrollo embrionario, y sin embargo los espermatozoides aparecen recién en la pubertad. Para eso existe una barrera hematotesticular que impide que las células del sistema inmunológico entren en contacto con los espermatozoides.
Pero puede pasar que por ciertas infecciones o traumatismos esa barrera se rompa, y entonces los espermatozoides entren en contacto con las células del sistema inmune, las cuales van a generar anticuerpos contra los mismos. Y lo que voy a ver es semen que tengan alteraciones en la movilidad, porque los anticuerpos se van a pegar a la cola del espermatozoide, y esto va a hacer que impida su movimiento. Pero también los anticuerpos se pueden enviar a la cabeza del espermatozoide, y esto va a impedir que el espermatozoide pueda unirse con el ovocito, en el caso de entrar en contacto con el mismo. También en el caso de muestras de semen completamente normales, donde igualmente el paciente tiene problemas para lograr el embarazo, existen estudios funcionales del espermatozoide, dentro de los cuales está el test de túnel, que lo que hace es evaluar el porcentaje de espermatozoides que contienen el ADN fragmentado. Como sabemos, el espermatozoide, una de las funciones principales es transportar el material genético hacia la descendencia. Entonces, si el ADN está fragmentado, obviamente nunca va a lograr el embarazo. Entonces, existen técnicas especiales, como es el test de túnel, para evaluar si ese paciente que tiene una muestra de semen completamente normal tiene el ADN fragmentado. También podemos solicitar estudios hormonales para ver si ese paciente no tiene algún hipogonadismo, una hiperprolactinemia que pueda estar alterando el eje hipotálamo hipofisotesticular. Y también, bueno, en algunos casos, sobre todo para detección de aneuploidías, podemos hacer análisis genéticos. En todos los casos existen tratamientos farmacológicos, hay tratamientos que se dan de manera empírica en aquellos pacientes que no se conoce la causa de su infertilidad, o también en aquellos pacientes que tengan alguna alteración en el espermograma, que básicamente se basan en estimular el testículo para estimular un poco más lo que es la espermatogénesis. Esto se puede realizar con antiestrógenos, como es el clomifeno o el tamoxifeno, que lo que hacen es bloquear los receptores de estrógenos a nivel de la unidad hipotálamo hipofisaria. Entonces, al no haber feedback negativo, lo que va a hacer esa hipófisis es secretar aún más gonadotrofinas que estimulen el testículo para la espermatogénesis. También se le pueden dar gonadotrofinas exógenas, como es la FSH recombinante o HCG, por su similitud con la LH. O inhibidores de la aromatasa. La aromatasa es una enzima que convierte la testosterona en estradiol, entonces si inhibimos esta enzima, lo que vamos a hacer es inhibir el pasaje de testosterona a estradiol en el testículo, aumenta la testosterona intratesticular, y esto estimula la espermatogénesis. Y también se han visto beneficiados aquellos pacientes que por ahí no se conoce la causa de su infertilidad, con antioxidantes, porque sabemos que los espermatozoides son muy sensibles a la acción de los radicales libres. Entonces, resumiendo, vamos a tener que tener en cuenta cuál es la situación reproductiva del paciente que consulta, y esto lo obtenemos de la evaluación de su espermograma. Vamos a determinar cuál es la causa de esa infertilidad, sumando el interrogatorio o estudios especiales cuando corresponda, y bueno, tenemos que tener en cuenta si esto es tratable o no. En los casos en donde los tratamientos no resultan, es donde podemos recurrir a las técnicas de reproducción asistida, como es la inseminación intrauterina, que es lo que nosotros realizamos en el hospital. Dos palabras acerca de las técnicas de reproducción asistida: son procedimientos en donde se intenta aproximar de manera artificial las gametas femenina y masculina para poder lograr el embarazo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas técnicas no tienen una efectividad del 100%. Las podemos clasificar en técnicas de reproducción asistida de alta complejidad, como es la fertilización in vitro y la inyección intracitoplasmática de espermatozoides, o ICSI, y técnicas de baja complejidad, como es la inseminación intrauterina, que es lo que voy a hablar ahora. ¿Qué tienen en común todas las técnicas de reproducción asistida? La selección espermática. Cuando el espermatozoide entra dentro del tracto genital femenino, ocurre una minuciosa selección del espermatozoide más apto, que va a transmitir el material genético de mayor calidad a la descendencia. Cuando nosotros realizamos técnicas de reproducción asistida, estamos bypaseando estas barreras con las cuales se enfrenta el espermatozoide a lo largo de todo su recorrido. Entonces tenemos que tener en cuenta que los principios aplicados en la selección espermática in vitro tienen que ser lo más ajustado posible al proceso de selección natural in vivo. La selección espermática in vivo es lo que se conoce como capacitación espermática, que ya les expliqué anteriormente, que es la etapa final en el desarrollo del espermatozoide, donde adquiere la habilidad de fecundar al ovocito, que in vivo ocurre después de la eyaculación, cuando los espermatozoides entran en contacto con los fluidos del tracto genital femenino.
mientras que in vitro se puede mimetizar este proceso eliminando el plasma seminal, porque contiene factores decapacitantes, que lo que van a hacer es impedir que el espermatozoide se capacite prematuramente antes de llegar a entrar en contacto con el ovocito. Y por otro lado, también vamos a incubar los espermatozoides en un medio de composición similar al fluido oviductal. Hay distintos métodos de selección espermática cuyo objetivo es obtener una muestra enriquecida con espermatozoides funcionalmente competentes, que son el lavado simple, el gradiente de densidad y el SWIMAP. El que nosotros realizamos en el hospital es el SWIMAP. Entonces ahora voy a hablar un poquito de cómo es nuestra experiencia en el hospital y cómo hacemos nosotros para preparar el semen y acondicionarlo para la inseminación. Dije que realizamos la técnica de SWIMAP, que se fundamenta en que solo los espermatozoides con buena movilidad pueden migrar desde el semen hacia un medio de cultivo. Esta técnica equivale al paso de los espermatozoides a través del moco cervical. Vamos a seleccionar espermatozoides por su movilidad. La desventaja es que no va a distinguir espermatozoides funcionalmente ni genéticamente normales, y tiene una elevada eficiencia de recuperación en muestras normospermicas. El procedimiento en sí de SWIMAP para la inseminación intrauterina, tenemos que tener en cuenta que tenemos que trabajar en condiciones de esterilidad, porque la muestra que nosotros le vamos a entregar al médico es la muestra que va a introducir directamente en el útero de la mujer. Entonces vamos a trabajar bajo campana, en flujo laminar. Ahí se va a medir el volumen eyaculado en primer lugar, y se va a separar una alícuota para realizar movilidad y recuento inicial, y luego con el restante de la muestra se va a dividir en tubos cónicos estériles, en alícuotas de aproximadamente 0,5 mililitros, y por encima del semen se va a colocar el medio de cultivo, que va a estar suplementado con antibióticos, puede ser HAMF10 o puede ser el medio HTF, que es un fluido muy similar al fluido oviductal, de manera que deben quedar separadas ambas fases. Para ello se suele descargar muy lentamente y por las paredes del tubo el medio de cultivo para que no se mezclen ambas fases. Entonces se va a incubar cada uno de estos tubos cónicos 1 hora a 37 grados centígrados en un ángulo de 45 grados para aumentar la superficie de contacto entre el semen y el medio de cultivo. En esa hora los espermatozoides móviles y más aptos lo que van a hacer es migrar hacia la fase superior, hacia el medio de cultivo, separándose de lo que es el plasma seminal y los espermatozoides inmóviles y de las células de leucocitos, por ejemplo. Entonces, una vez que pasa la hora, se van a recuperar todas las fases superiores en un mismo tubo cónico, se va a centrifugar 10 minutos, entonces en el pellet me van a quedar enriquecidos los espermatozoides, se desecha el sobrenadante y se resuspende ese pellet en medio de cultivo nuevo, separando una alícuota para movilidad y recuento final, y el resto es lo que le voy a entregar al médico para realizar la inseminación intrauterina. Decimos que una muestra es satisfactoria cuando recuperamos más de 5 millones de espermatozoides post-SWIMAP, y es insatisfactoria cuando recuperamos menos de 1 millón de espermatozoides. En este caso, lo ideal sería directamente realizar un ICSI con esa muestra. Entonces, para finalizar, decimos que la infertilidad es una cuestión de pareja y no de individuos, que el espermograma es una herramienta básica, de bajo costo y no invasiva, que aporta información sobre la funcionalidad del aparato reproductor masculino. Los valores del espermograma no son categóricos de fertilidad o infertilidad, sino que la posibilidad de embarazo depende de la sumatoria de los potenciales de fertilidad del hombre y de la mujer, y que es necesario incluir el estudio del hombre dentro de la pareja infértil, saber cuál es su situación y saber si tiene una condición tratable o no, para en base a eso efectuar el pronóstico y las posibilidades de tratamiento, ver si no va a requerir directamente realizar una técnica de reproducción asistida, ya sea una inseminación intrauterina o técnicas de alta complejidad, para evitar pérdidas de tiempo innecesarias. Muchas gracias. Bueno, ahí está mi mail por si alguno quiere hacerme alguna consulta. Y eso es todo. No sé si hay alguna pregunta. Dejo de compartir. Bueno. Ahí está. Hay felicitaciones para vos por la conferencia muy clara. Bueno, muchas gracias. Déjame revisar en el grupo de WhatsApp si hay alguna consulta. Nos preguntan qué cantidad de personas se acercan al Hospital Durán por este tema. Y hoy en día, o sea,
Tuvimos un momento previo a la pandemia, era una cosa, y posterior a la pandemia fue otra. La realidad es que, si bien es una técnica de baja complejidad, los pacientes requieren realizar, o la mujer sobre todo, estímulo, se tiene que estimular ese ovario para que ovule, y eso lleva medicación que suele ser bastante cara, y además necesitamos una cánula que también la tiene que comprar el paciente. Entonces, por lo general, o sea, después de la pandemia, con toda la crisis económica que hay, bajaron bastante las consultas, pero solemos tener más o menos unas 3 a 4 inseminaciones por mes. Ajá, perfecto, Sí. perfecto. Me preguntan si en el ámbito privado se cubre este tratamiento. Sí, es un tema, porque está la ley de fertilización, que ahora está viendo de modificarla. Lo que dice la ley es que todos los pacientes tienen derecho a realizar tratamientos de fertilidad en el caso de que lo requieran. El tema es que en el ámbito privado lo cubren las obras sociales, pero si el paciente no tiene obra social, como son los pacientes que concurren al hospital público, lo único que podemos brindarles desde el hospital público es una técnica baja complejidad como la inseminación intrauterina. Técnicas de alta complejidad no se hacen en ningún hospital público. Pero sí, en los privados están cubiertos por las obras sociales. A veces hay que remarla un poco, pero Sí, tienen que cubrirlo, sí. perfecto. Bueno, no, hay agradecimientos y felicitaciones. Bueno, gracias. Eh, la verdad que muy claro. Y te pregunto yo, Sí. digamos, el hospital público actualmente no tiene forma de recuperar la atención recibida para una persona que tenga una prepaga, ¿no? O una obra social. Sí, sí, si pacientes con obra social se atienden, incluso se atienden en el hospital, y la obra social después al hospital le paga el procedimiento, Ajá, pero si el paciente no tiene obra social, lo cubre directamente el hospital, la salud pública. está bien, pero el Estado de alguna manera está como si esa persona tiene una cobertura médica, está recuperando a través Claro, de la prepaga o de la obra social exacto, valor. exacto, Perfecto, sí. perfecto. Bueno, Florencia, muchísimas Mm. gracias por tu exposición sumamente clara No, gracias a y muy ustedes. útil. A ver, disculpame, a ver, Sí, pregunta. Dice, patologías relacionadas con tiroides, ¿pueden afectar al semen? sí, sí. El tema es que, bueno, lo que es hipotiroidismo en hombres no es tan frecuente, pero sí. Igualmente es simple, una vez que se trata ese hipotiroidismo con levotiroxina, ya se soluciona, digamos. O sea, no es difícil. O sea, es tratable, no hay Es problema, no tratable, es un sí, sí. limitante. No, no. Excelente. Bueno, nos preguntan, ¿el uso frecuente de fumar cannabis afecta? Sí, tanto el tabaco como el cannabis y cualquier otra droga son tóxicos que afectan mucho a la fertilidad, sobre todo por producción de radicales libres que generan fragmentación del ADN, y todo esto afecta justamente la fertilidad. Sí. Una de las cosas que nosotros solemos preguntar en el interrogatorio cuando viene el paciente con la muestra es justamente si fuman, si consumen algún tipo de droga, porque todo esto afecta a su fertilidad. Esto es, ¿afecta la fertilidad si fumaba anteriormente o si es algo del momento? O sea, si fuma en el momento o si Si fuman en el fue, momento, digamos, no, o sea, una vez que dejan de fumar puede restablecerse. Por eso es que cuando el paciente concurre con problemas de fertilidad, el médico, una de las cosas que pregunta es si fuman o no, y se les sugiere que dejen ese hábito eh, para ir sacando, digamos, causas que puedan afectar esa fertilidad. excelente. Sí. Nos preguntan, ¿concurrir con gripe, resfrío, afectan los resultados de los estudios como el túnel? Afectan en realidad todo lo que, o sea, obviamente se genera un estado proinflamatorio en lo que son enfermedades. Lo que se les solicita a los pacientes es que si tienen alguna gripe o resfrío, esperen por lo menos 2 semanas posterior a ese cuadro para concurrir y llevar la muestra. Mm. Dice, ¿han evaluado equipos contadores automáticos?
Estamos en eso. No, todavía no, pero estamos en un proyecto junto con el IBIME, donde vamos a evaluar un sistema informático, vamos a incorporar, no es el CASA, es otro, pero para evaluar justamente, hacer análisis objetivo del semen con un software, digamos, de computadora que va a evaluar tanto movilidad como recuento. Ujú. Pero estamos en Y proceso, eso todavía no. en proceso, está bien, Está de en proceso, análisis. sí, sí. ¿Hay Sí. algún, digamos, otro hospital público que maneje esta tecnología? En realidad el hospital de clínicas, que no es en realidad es Sí, es. nacional, no es de ciudad, pero Ujú. sí, el hospital de clínicas tiene el CASA. Perfecto. Perfecto. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a dar un momentito. Mm, Eh, Aprovecho para decirle a la mm. audiencia que está el grupo de WhatsApp en donde se pueden unir a través del link del chat y de esta manera generar alguna consulta o si tienen alguna dificultad con algún certificado o no pueden entrar en una conferencia, por esa vía nos estamos comunicando para poder resolvérselos lo más rápido posible. De todas maneras, temas certificados, por las dudas les menciono, en caso que no lo puedan descargar en forma inmediata, la semana que viene seguramente ya va a ser mucho más fluido la descarga de certificados. ¿Qué más? A ver, acá hay otra pregunta. ¿Cuánto tiempo tendría que dejar de fumar para recolectar una buena muestra de semen? Y lo ideal es esperar, aunque sea 1 o 2 ciclos espermatogénicos, o sea, más o menos entre 3 y 6 meses. Ok, o sea que Mm, bastante. sí. Sí, 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 sí. Eh, bueno, creo que a ver, acá por acá tenemos más. Patología, ya está. ¿Cómo procesa una muestra de semen de banco? Ay, no se me conoce si es a mí o a vos, Marisa, que se te cortó. Inseminación intrauterina. Te repito, dice, Sí, ¿cómo procesa una muestra de semen de banco que sea para inseminación intrauterina? nosotros en realidad no tenemos banco de semen en el hospital, así que no procesamos muestras de banco, esto se realiza en privados. Pero nada, o sea, lo que hacen es básicamente lo mismo. La muestra, a diferencia de nosotros que la tenemos fresca, va a estar frisada, o sea, está criopreservada, se descongela, esto bien no sé porque no lo hago yo, pero después de eso se realiza la selección espermática de la misma forma que expliqué recién. Ya sea por SWIMAP o por gradiente de densidad, se seleccionan los espermatozoides y se insemina. Bárbaro. Dice, para Mm. realizar el swim up, entonces usan todo el eyaculado dividido en varios tubos, no observan Eh, mayor tasa de fragmentación en esos espermatozoides a 37 grados. No, justamente a 37 grados no, a temperaturas muy altas sí, pero a 37 grados es la temperatura óptima en la cual se producen y están almacenados los espermatozoides en el testículo, así que no. Lo que puede Ujú. generar fragmentación del ADN son varios ciclos de centrifugación. Por eso nosotros hacemos uno solo para concentrar y nada más. En cambio, el gradiente de densidad, por Sí, ejemplo, a diferencia del SWIMAP, requiere más de una centrifugación y esto sí puede generar mayor fragmentación del ADN, pero el SWIMAP no. nos preguntan después, ¿con valores alterados de vitalidad ya informan necrosostenia o tienen algún punto de corte aparte del 58%? No, directamente informamos el porcentaje de espermatozoides necrosados y nada más. Después el médico evaluará qué es lo que hace, pero nosotros informamos solamente el porcentaje de espermatozoides necrosados. Excelente. Después, si quisiera hacer una selección genérica, ¿cómo podría implementarse? No sé a qué se refiere con selección genérica. Nosotros usamos toda la Ujú. muestra de semen eyaculada y lo seleccionamos con la técnica de SWIMAP. Genérica, dice, perdón. No, sí, genérica.
nos A menos que sea escribió. genética, capaz. Genética, sí. Genética, ahí está. Lo que se, lo que se puede hacer es después del SWIMAP, con las columnas de anexina, separamos los espermatozoides que están fragmentados de los que no están fragmentados. Nosotros en el hospital no contamos con esto porque es una técnica muy cara, pero con las columnas de anexina se separan espermatozoides que están fragmentados de los que no. Y eso, hecho, o sea, posterior al SWIMAP, se pasa por las columnas de anexina, y una vez que pasa la columna de anexina, eso es lo que se insemina. A ver, ¿qué más? No creo que nada más. Mm. No sé, por ahora. Bueno, Florencia, ¿querés Bueno. contarnos un poquito acerca del congreso que están organizando para el año próximo? Va a ser en junio, ¿verdad? Sí, exacto. Va a ser justamente para el Día del Bioquímico, en junio del año que viene. Estamos obviamente organizándolo, esperamos que podamos contar con la presencia de todos ustedes. Tenemos las redes sociales, el Facebook de ABA y el Instagram, donde van a ir encontrando las novedades. Y ahí en breve también estamos por publicar ya la página propia del Congreso, con toda la información de los comités científicos y todos los presentadores que van a ¿Ya haber, los tienen distintos sede para el temas. evento? Sí, es en el Hotel Marriott el que era antes el Panamericano, el mismo que hacemos siempre. Ajá, Sí, perfecto, perfecto. sí. Bueno, una alegría, y continúan con los Sí. cursos de educación continua también durante el Exacto. año, con Sí. la enorme oferta que tienen de cursos. Sí. Sí, ahora Que ya bueno, está terminando aprovechamos, el ciclo, están pero terminando, sí. sí, pero bueno, Mm. se renuevan, el año Se próximo renueva. comienzan, y aprovechamos que acá la comunidad es de toda Latinoamérica para comentarles que es posible acceder a estos cursos, ya que la gran mayoría de ellos son solamente online, que no hay actividad práctica, Exacto. salvo algunos puntuales, ¿no? Sí, Así sí, que pueden son inscribirse, los asincrónicos, profesionales así son que sí. realmente claro, son súper recomendados, en general son de Argentina, pero bueno, Mm. Argentina, por suerte, una de las cosas que conservamos son los buenos profesionales a nivel salud, así que todavía nos Sí, podemos sentir orgullosos de eso. sí. Bueno, Florencia, muchísimas gracias por tu presencia, gracias a la Asociación Bioquímica Argentina por de nuevo tener presencia en Latam Hospitals en esta tercera edición. Y bueno, nos vemos el año próximo con ustedes, Dale. con la Asociación Bioquímica. Mm. Y a la audiencia le mencionamos que ahora en un ratito empieza una conferencia acerca de la importancia que tiene la calidad de agua en la obtención de los resultados, ¿no? Así que eso es un punto que muchas veces Sí. no es tenido en cuenta como factor fundamental, pero afecta muchísimo. Así que los invitamos, creo que empieza a 16:40. A ver, vamos a revisar por las dudas, para no cometer ningún error. No, perdón, a las 15 horas. A las 15 horas de Argentina comienza esta conferencia. Así que los esperamos a todos. Y bueno, cualquier duda que surja, lo pueden ver consultar por el grupo de WhatsApp. Y esta conferencia, como todas las conferencias, se van subiendo a la web de Latam Hospitals para que ustedes la puedan revivir. Ya están casi todas cargadas, todas las conferencias que tuvimos están casi todas cargadas, faltan algunas de hoy. Esto en breve se subirá, así que la pueden compartir también con los profesionales conocidos. Muchas gracias y nos vemos Bueno, en la próxima conferencia. Gracias, Florencia. no, muchas gracias a ustedes. Y cualquier cosa, si Adiós. tienen alguna duda, yo ahí Sí. dejé mi mail, así que me pueden escribir por ahí si no. Excelente, excelente. Muchísimas Bueno, gracias. no, gracias. Chao.